¿Qué es, qué es la reflexión? La reflexión de la luz nos permite observar el entorno. Vemos lo que vemos porque los objetos se reflejan una parte de la luz que les llega y luego esa luz ingresa a nuestros ojos. Consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda luminosa cuando choca contra un obstáculo y podemos ver los objetos reflejados porque la luz choca contra su superficie y llega hasta nuestros ojos. Cuando un haz de luz refleja sobre cualquier superficie, esta representa un comportamiento regular cuyas características están determinadas por las leyes de reflexión. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano respecto a la superficie del contacto. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión respecto a la normal tienen la misma magnitud y es decir, son iguales. ¿Qué es la refracción? La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio a otro. De manera similar a la reflexión de la refracción de la luz, cumple con las leyes fundamentales. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal se encuentran en el mismo plano que es perpendicular a la superficie que separa a los dos medios de diferente densidad. Si el rayo luminoso se dirige de un medio más denso o uno menos denso, el rayo refractado se aleja de la normal. Si el rayo pasa de un medio menos denso a otro más denso, el rayo refractado se acerca a la normal. Esta es llamado ley de Snell. Se llama índice de refracción de un medio a la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio. Bueno, vamos a ver ahora este tema que es de la ley de Snell. Si la luz viaja en un medio con una velocidad, está diciendo que la velocidad media es de 2 por punto 20 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuál será el índice de reflexión en ese medio? Nos está pidiendo n. Pero en este dato ahí no aparece que está la velocidad de la luz en un vacío.
su velocidad de la luz debe de ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Deben de saber que la velocidad de la luz automáticamente en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y su fórmula general va a ser reflexión es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad media. Si a mí me llegasen a pedir la velocidad de la luz, está dividiendo, va a pasar multiplicando n por v. Si me llegasen a pedir la velocidad media, está multiplicando, pasa dividir. Entonces sería c sobre n. Esas son las tres fórmulas de despeje que nos están mostrando en este problema. En este caso nos está pidiendo la reflexión o el índice de reflexión. Entonces vamos a borrar esta parte, que es la fórmula que voy a utilizar. Entonces ya tengo ya la velocidad de la luz, que entonces va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la velocidad media 2.20 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Vamos a dividir, ponemos 3 exponente a la 8 entre 2.20 exponente a la 8. Le damos igual y su índice de reflexión es 1.36. Esa es la fórmula que nos está pidiendo. Bueno, vamos a ver otro problema que nos está pidiendo un haz de luz va por el aire en un índice de material de plástico transparente con un ángulo de 50. Se desvía en un ángulo de 35. ¿Cuál es el índice de refracción en el aire si es 1? Según, si hacemos una teoría, supuestamente choca con una parte plástica transparente donde el ángulo es de 50, ¿sí? Y se desvía formando un ángulo de 35. Entonces nos dice que la refracción en el aire es 1 y nos pide sacar el índice de refracción 2. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la ley de Snell, donde lo dice que el índice de refracción 1 por seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Como en la pregunta de este problema nos dice sacar la reflexión 2, ¿sí? Está multiplicando, va a pasar dividiendo, donde sería el índice de refracción 2 es igual al índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 entre seno del ángulo 2. ¿Dónde voy a identificar el 1? Nos está diciendo que la refracción en el aire si es 1, que quiere decir que el índice de refracción 1 va a valer 1, siempre cuando es en el aire. Siempre el aire va a valer 1 por seno del ángulo 1, ¿cuál es? 50, entre seno del ángulo 2, ¿cuál es? 35. Entonces voy a agarrar la calculadora y voy a decir 1 por, pongo paréntesis, seno de 50, cierro paréntesis, divido entre seno de 35. Me debe salir el resultado del índice de refracción 2, 1.33. Y ese es el problema. Bueno, vamos a otro problema de casi lo mismo. Ahora nos dice una piedra
piedra que es diamante, cuyo índice de refracción del diamante es de 2.42, cuando se desplaza en el aire con un ángulo de 50, si el índice de refracción en el aire es 1, ¿cuál es el ángulo de refracción? Ahora nos pide sacar el ángulo. Vamos a imaginarnos el diamante, ¿sí?, que su índice de refracción es de 2.42. El índice de refracción en el aire siempre va a ser 1, que supuestamente forma un ángulo de 50, ¿sí? Y al ser la refracción, ¿sí?, quieren saber cuál es el ángulo que nos está pidiendo. Entonces, lo mismo, vamos a utilizar esa fórmula que nos dice índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. En este caso nos está pidiendo el segundo ángulo. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces sería seno del ángulo 2 es igual al índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 entre la refracción 2. Donde la refracción 1 es el aire, va a ser 1 por seno del ángulo 1, que viene siendo 50, entre el índice de refracción 2, que viene siendo el diamante, 2.42. Ahora vuelvo a agarrar la calculadora, pongo 1, paréntesis, seno de 50, cierro paréntesis, entre 2.42. Y va a salir un resultado que es seno del ángulo 2, 0.31, y ese no es el resultado. Vamos a aplazarle shift, seno, inversa y le damos igual. Y ahora sí sale el ángulo 18.45. Esa es la parte del siguiente problema. Bueno, el siguiente problema ahora nos pide calcular el ángulo crítico. Este es muy diferente. Cuando nos piden calcular el ángulo crítico, ¿sí?, vamos a utilizar algo más sencillo, pero es diferente para que no se vayan a confundir. Para el que se produce una refracción total para un haz de luz de un vidrio, entonces cuando lo digan el nombre del material, nosotros tenemos que buscar el índice de refracción de lo que nos pueden pedir. Puede ser el de diamante, el del vidrio, el de un plástico, cualquier material que nos está pidiendo, y a veces tenemos que buscar la tablita cuánto es el índice de refracción. En este caso el índice de refracción del vidrio es 1.55. Y vamos a calcular el ángulo crítico. Seno del ángulo crítico, así se va a formar, es igual al índice de refracción 1 entre índice de refracción 2, donde ya sabemos que la refracción 1 automáticamente es el aire y viene siendo el valor 1, entonces sería 1 entre el índice de refracción 2, que en este caso es la del vidrio, y sería 1.55. Entonces vamos a dividir 1 entre 1.55 y nos debe de salir 0.645, pero este no es el resultado. Tengo que sacar el resultado pasando la tecla Shift, seno inversa, y le doy igual, y entonces el ángulo crítico es de 40. Y así es este problema. Y así se acabó. Todos los problemas de la ley de Nernst son los mismos. Nada más hay que saber si vienen en el problema
buscar el material, o si ya viene, pues es más sencillo. Si no viene, tenemos que buscar el índice de refracción. Vamos con otro. Tan, tarán. Bueno, compañeros, los está pidiendo casi la misma pregunta del anterior, y nos dice que calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores, la carga 1 es 2 microcoulomb. Recuerden que cada microcoulomb vale por 10 a la menos 6 microcoulomb, y la carga 2 8 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Al estar separadas a una distancia, nos dice que la distancia es de 70 centímetros, y vamos a convertirlas a metros. 70 entre 100 y es 0.7 metros. Ahora, la carga constante, que no jamás te va a venir, te los tienen que aprender, que la carga constante vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados coulomb cuadrado. Ahora que ya tengo estos datos, me pide sacar la fuerza, y la fórmula sería: fuerza es igual a la carga constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Donde voy a borrar esta parte para que se vea bien en la cámara. Entonces voy a sacar la fuerza: 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a las menos 6. Voy a borrar esta parte que no, para tener espacio. Y 8 por 10 a la menos 6 entre 0.7 al cuadrado. Voy a agarrar la calculadora y voy a poner 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 8 exponente a la menos 6. Me da igual, entre 0.7 al cuadrado. Y la fuerza es 0.29 newton. Esa es la parte del resultado. Esos son los ejemplos de la ley de Coulomb. Vamos a seguir viendo todos los aspectos de la ley de Coulomb. Este es los problemas de la ley de Coulomb, pero para sacar una fuerza de una carga. Esto es una carga, y los siguientes van a ser de 2 a 3 cargas. Nos vemos.